Bueno, ahí está. Bien, comencemos, repasemos rápidamente los ejercicios de la guía obligatoria, ¿sí? Aprovechen esto, como yo les recomiendo siempre cuando les hago las devoluciones de los trabajos, aprovechen esta instancia para terminar de sacarse las dudas o para terminar de entender las correcciones que uno les hace a veces por comentarios y que es probable que no por ese medio termine de quedar del todo claro. El primer ejercicio nos daban 3 pares de moléculas, ¿sí? No decía explícitamente que eran isómeros, pero se sobreentendía que eran isómeros, ¿sí? Una manera de comprobar si 2 moléculas son isómeros es escribir la fórmula molecular de cada uno, ¿sí? Eh, Cuidado con esto porque es un ejercicio que puede entrar en los exámenes, ¿sí? No necesariamente las moléculas que les demos van a ser isómeros y ustedes van a tener que verificarlo antes de ponerse a analizar qué tipo de isomería tienen un par de moléculas o más de 2, porque no necesariamente son 2. Eh, Pueden necesitar comprobar que son isómeros, ¿sí? Si no tienen la misma fórmula molecular, no van a ser isómeros, ¿sí? Así que eso es algo que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, en este caso, si nosotros no supiésemos que estas 2 moléculas son isómeros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos escribir las fórmulas moleculares de cada una y verificar primero que las fórmulas moleculares son iguales. Si las fórmulas moleculares son iguales, entonces sí van a ser isómeros porque obviamente las estructuras son distintas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula molecular de esta molécula? Que es un éter que tiene un grupo etilo y un grupo metilo unidos al átomo de oxígeno. La fórmula molecular de esta molécula es carbono 3, ¿sí? Un carbono acá y un carbono acá. Hidrógeno, acá hay 2 hidrógenos, acá hay 3 y acá hay 3. Entonces, hidrógeno 8, oxígeno, ¿sí? En este caso, tenemos este compuesto que es el propanol, el 1-propanol. La fórmula de este compuesto es carbono, acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Es un grupo OH unido a una cadena de 3 carbonos. Entonces la fórmula molecular es carbono 3, hidrógeno, acá hay 2, acá hay 2, acá hay 3. Son 7 hidrógenos acá más uno, 8 oxígenos, ¿sí? De esta manera, nosotros vemos que estas 2 moléculas que tienen estructuras distintas, porque a simple vista, las fórmulas en este caso de esqueleto, las fórmulas estructurales de esta molécula son distintas, como verificamos que tienen la misma fórmula molecular, nosotros podemos decir que son isómeros, ¿sí? En este caso, ya como dije, ya se sabía de antemano, ¿sí? No necesariamente siempre lo van a saber de antemano, así que tengan cuidado con eso. No se manden a decir que un par de moléculas parecidas, vamos a decir entre comillas, son isómeros sin verificar previamente que tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Esta es una corrección que les he hecho a algunos de ustedes, no recuerdo específicamente a quién, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Para que sean isómeros tienen que tener la misma fórmula molecular. ¿Está bien? Bueno, habíamos dicho que este era un éter, este se llama etil, propilo, metil éter o éter etilmetílico. Obviamente son isómeros, tienen grupos funcionales distintos, son isómeros estructurales, ¿sí? De función, ¿sí? Son isómeros de función, son isómeros estructurales y dentro de el tipo, quiero decir, de isomería estructural que presentan es la isomería de función. Acá quiero hacer una aclaración respecto a algo que ustedes ya, pasado el ingreso, ya están cursando las materias propiamente dichas de la carrera, tienen que empezar a aprender a manejar los términos, no solo la jerga, ¿sí? Sino los términos y los conceptos de una manera un poco más estricta, ¿sí?
de estas dos moléculas que nosotros estamos analizando, no podemos decir que son, como en muchos casos que yo les he hecho las correcciones, que son isómero de función, por ejemplo. Hay dos maneras de decirlo correctamente. La primera es que ambas moléculas presentan isomería de función, o la otra manera es decir que ambas moléculas son isómeros, en plural, ¿sí? De función, isómeros estructurales de función, porque la isomería es una propiedad que comparten al menos dos moléculas, ¿sí? Entonces no podemos decir que son isómero de función, son isómeros, en plural, ¿sí? Cada uno es un isómero que tiene esta fórmula molecular, pero cuando nos referimos a los dos en conjunto, tenemos que decir, hablar en plural, ¿sí? Son isómeros de función. En el caso siguiente, en el B, tenemos dos moléculas que tienen la misma cadena de 5 átomos de carbono y difieren en dónde se ubica el grupo carbonilo, ¿sí? Fíjense que yo no dije en la posición todavía, yo dije dónde se ubica el carbono en el cual se ubica el carbonilo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos casos de carbonilos en distintos carbonos, primero tenemos que verificar si las moléculas son aldehídos o cetonas antes de poder hablar de isomería de función o isomería de posición, ¿sí? Los invito a que hablen ustedes ahora cuando yo les pregunte. Estas dos moléculas son cetonas, son aldehídos, una y una. ¿Qué les parece? Recuerden que yo no veo, no estoy viendo el chat, así que no me voy a dar cuenta quién está hablando, así que anímense a hablar tranquilos. Así además van aprovechando para ir soltándose y para ir expresándose de manera correcta. No los estoy evaluando tampoco, porque obviamente no sé quién va a hablar. Son cetonas. Son cetonas. Cetonas, Exactamente, profe. son cetonas. Recuerden que acá en este extremo de la cadena, aunque no esté representado, hay un CH3, ¿sí? Acá va a haber un CH2 y acá hay un CH2 y acá hay un CH2. Es decir, que el carbono carbonílico en ambos casos está unido a dos carbonos. Entonces, estas moléculas ambas son cetonas. Uno es la 2-pentanona, la de la izquierda, y la otra es la 3-pentanona. Es decir que en este caso son isómeros estructurales de posición, ¿sí? Recuerden uno de los ejemplos que resolvimos la clase pasada, que el carbonilo se encontraba, vamos a suponer que tenemos la misma cadena, pero el carbonilo se encuentra ahora en el carbono 1, ¿sí? Y podemos representar o no el hidrógeno de este carbono, ¿sí? Esta molécula, que tiene la misma cadena de 5 átomos de carbono, se llama pentanal. El carbono del carbonilo está unido a un carbono, pero acá está unido a un hidrógeno, ¿sí? Esta molécula también la pueden encontrar representada de esta manera, ¿sí? Y acá nada. Las dos representaciones son correctas. Entonces, esta molécula, el pentanal, respecto a la 2-pentanona y a la 3-pentanona, es un isómero de posición respecto a estas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un aldehído. En cambio, las de nuestro ejemplo son dos cetonas, entonces son isómeros estructurales de posición. ¿Bien? Ahora vamos al último punto, y acá hay que tener cuidado, ¿sí? Recuerden algo que yo les dije en la clase pasada. Primero, tienen que empezar a manejar los conceptos de formulación y de representación estructural que nosotros hemos estado manejando desde el comienzo de la materia, ¿sí? No es que porque lo vimos en un tema anterior nos olvidamos y lo dejamos de lado, ¿sí? Porque, acá me faltó, no, porque eso sería incorrecto. O sea, todos los temas están integrados y fundamentalmente la nomenclatura, la distinción de grupos funcionales, van a ver que lo vamos a utilizar durante toda la materia, ¿sí? Así que no piensen que es algo que a veces en la escuela, en la secundaria muchas veces pasa, ven los temas aislados sin ningún tipo de relación entre sí. Acá no, los temas que vamos viendo van a estar relacionados constantemente entre sí. No vamos a volver a explicarlos
porque obviamente, como ya lo vimos, nosotros vamos, no solo que vamos a suponer que ustedes ya los manejan más o menos, sino que es necesario para poder seguir avanzando. Entonces, respecto a la formulación, ustedes cuando ven este tipo de formulaciones en los cuales representamos dos segmentos rectos, ¿sí? Ortogonales, es decir, que hay 90 grados entre ellos, y a cada uno de esos segmentos está unido un grupo funcional. Esto se llama una proyección de Fisher, lo vimos la clase pasada, una proyección de Fisher, y lo que está representado acá por el cruce de los dos segmentos es un carbono asimétrico, un carbono quiral, ¿sí? Entonces, si tenemos un carbono quiral, esta representación, que si bien está hecha en el plano, ¿sí? Porque estos dos segmentos están representados en el plano de la representación, en este caso la pantalla, el pizarrón o el libro, lo que sea, donde lo vean, no son planos en realidad, porque este carbono que está acá representado implícitamente es un carbono sp3, es decir, que es un carbono tetraédrico que tiene esta geometría, los sustituyentes, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta molécula y ven esta, no pueden girar, por ejemplo, esta molécula y representarla así, ¿sí? Y decir que entonces esta molécula se superpone con esta, ¿sí? Eso sería incorrecto. Más allá de que no nos vamos a poner a analizar las proyecciones de Fisher específicamente y muy en profundidad, tienen que tener en cuenta que estas representaciones, estas dos que están acá, son representaciones de moléculas que tienen una geometría tridimensional, ¿sí? Son moléculas distintas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los dos enlaces horizontales están saliendo del plano, los enlaces verticales están entrando al plano, ¿sí? Y repasen, si es necesario, el video de la clase anterior donde tratamos esto un poco más en profundidad. Analizamos cómo se orientaban estos sustituyentes en el espacio, los representamos con un programa en 3 dimensiones y veíamos que estas dos moléculas son dos moléculas distintas que no pueden superponerse entre sí, y si no pueden superponerse entre sí y a la vez son imágenes especulares entre sí, decíamos que eran entre ellas enantiómeros o estereoisómeros ópticos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Decir que son quirales no es necesario porque ya está implícito en las dos terminologías, ¿sí? Pero recuerden, estas representaciones planas de la molécula no son planas, ¿sí? Estas moléculas son tridimensionales y esta es solamente una convención que se utiliza para representar en un plano, es decir, en 2 dimensiones, una molécula que en realidad tiene una geometría tridimensional. Y bueno, tienen que recordar las convenciones, ¿sí? Estos dos enlaces están saliendo, estos dos enlaces verticales están entrando, ¿sí? Entonces, estas dos moléculas no se pueden superponer entre sí. Entonces, son enantiómeros o son estereoisómeros ópticos, ¿sí? Bien, ¿cómo sabemos que estos carbonos son quirales? Bueno, en principio porque los carbonos que no son quirales no se representan con este cruce de segmentos en una proyección de Fisher. Vamos a verlo ahora un poquito más adelante. Pero además, ustedes están viendo que este carbono que está acá, representado implícitamente, es un carbono quiral porque tiene 4 sustituyentes distintos, ¿sí? Está unido a 4 grupos de átomos diferentes. Bien, ¿alguna duda? Algo que no haya quedado claro acá. Tengan en cuenta esto porque si han tenido inconvenientes, yo, si no les he corregido el práctico todavía, les voy a enviar los comentarios de todos modos, pero tengan en cuenta esta explicación porque me parece que le van a sacar más jugo a una explicación en vivo, digamos, entre comillas, que a un comentario en un documento, ¿sí? Bien. Pasemos a este otro ejercicio. Teníamos dos estereoisómeros. La consigna ya les decía. Sí, 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 Disculpe, no, decime. pregunta a una compañera si lo puede explicar de nuevo. Sí,
el último ejercicio, el punto C. A ver, voy al chat. Hola Luz, el punto C, ¿necesitas que te explique? Bien. Esta molécula que está representada acá, en realidad estas moléculas, porque obviamente son dos, ¿sí? Ya le estamos diciendo a la consigna que son pares de moléculas. Esta molécula que está representada acá como si fuese plana, ¿sí? Como si los enlaces estuviesen a 90 grados entre sí, en realidad no es plana. Es una molécula que tiene una geometría tridimensional. Todos los carbonos que tienen 4 enlaces son carbonos que habíamos visto que tienen hibridación sp3, ¿sí? Y que en los enlaces de los carbonos sp3 adquieren una geometría tetraédrica, ¿sí? Lo hemos visto en las clases anteriores, utilizando los programas de representación, que los enlaces tenían aproximadamente esta geometría, ¿sí? Una geometría que le llamábamos tetraédrica. Obviamente acá no va a salir perfecto, pero ustedes lo podrían observar en los libros, en los apuntes, lo van a ver más claro. Pero recuerden que los carbonos sp3 tienen geometría tetraédrica. Ahora bien, si nosotros tenemos estas dos moléculas, no podemos suponer, como les estaba explicando, que son planas, ¿sí? Que uno gira esta molécula, la gira en el plano de la representación, la gira 180 grados y entonces decir que se superpone con esta, ¿sí? Más allá de que yo se los estoy diciendo que esto es incorrecto, esto nosotros lo demostramos. En la clase anterior, en uno de los segmentos de la clase, eh, lo hicimos, representamos estas moléculas tetraédricas, las representamos en 3 dimensiones y demostramos, para un caso general, porque si bien los sustituyentes eran algún átomo específico del programa, no les pusimos nombres, así que eran 4 sustituyentes distintos. Como digo, demostramos que la imagen especular de una molécula que tiene un carbono asimétrico y 4 sustituyentes distintos no se puede superponer, ¿sí? Con la molécula original. Lo digo en otras palabras, quizás para que se entienda mejor. Nosotros tenemos un carbono tetraédrico que está unido a 4 grupos de átomos distintos. Estos sustituyentes, que son a los que le llamamos, como llamamos en realidad estos grupos de átomos distintos, se ubican alrededor del átomo de carbono en una geometría tetraédrica, ¿sí? Si nosotros obtenemos la imagen especular de esa molécula, esta imagen especular es una molécula distinta de la molécula original, ¿sí? No voy a seguir en profundidad con esto porque lo hemos visto en la otra clase y nos extendimos bastante. Pero, ¿qué es lo que tiene que quedar claro acá? Que estas moléculas que están representadas en forma plana no son planas. Tienen esta geometría en el espacio tridimensional, en el espacio, porque el espacio es tridimensional. Y lo que nosotros tenemos que saber es que estos dos enlaces que están representados horizontalmente, hay una regla, una convención que nos dice que esos enlaces en realidad son enlaces que, vista la molécula de frente, visto el carbono asimétrico de frente, están saliendo del plano, ¿sí? Y estos dos enlaces que están representados verticalmente son dos enlaces que están entrando al plano de la representación, ¿sí? Que es lo que yo les explicaba el otro día, que hacer estas representaciones de cuñas, y la verdad que es muy engorroso, tener que estar representando esto todo el tiempo, cuando uno formula a mano, pero incluso cuando está formulando en computadora con los software apropiados, es complicado. Entonces, Fisher desarrolló esta convención que dice, bueno, vamos a representar los enlaces que salen, los representamos de manera horizontal, los que entran de manera vertical, y listo. Nos acordamos, tenemos que hacer el ejercicio de acordarnos que los enlaces horizontales salen y los verticales entran, y podemos representar las moléculas de manera más fácil, ¿sí? En definitiva, cuando vemos dos segmentos verticales y no está representado el átomo de carbono,
el átomo de carbono queda representado implícitamente por el cruce de los segmentos, y ese es un carbono asimétrico. Si acá hubiese alguno de estos sustituyentes que se repita, no tenemos que representar el carbono de manera implícita. Igual esto que estoy diciendo lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante. Bien. Si quedó alguna duda más de esto, Luz o cualquiera de ustedes, cuando terminemos la explicación me pueden volver a preguntar y lo seguimos viendo, ¿sí? De todos modos, les recomiendo que vean el video de la clase anterior porque hemos estado trabajando bastante con esto y lo hicimos en 3 dimensiones, todo esto que yo estoy diciendo ahora. En este otro ejercicio, ya nos decían que teníamos un par de estereoisómeros. Si no nos hubiesen dicho, nosotros tendríamos que haber, como dije antes, escrito la fórmula molecular de ambos y verificar que son iguales. Antes de ponernos a hablar de si son isómeros o no, tendríamos que haber hecho esa verificación. Esa verificación ya estaba hecha, por eso la consigna les dice que ya son estereoisómeros, y teníamos que identificar el isómero cis y el isómero trans. Hasta ahora, en todos los TP que he corregido, no he encontrado errores en esta consigna. Era bastante sencillo. Nosotros, aunque no esté representado, nosotros sabemos que acá tenemos hidrógenos, ¿sí? Si nosotros trazamos un plano imaginario acá, perpendicular al doble enlace, vemos que los hidrógenos quedan del mismo lado, o los sustituyentes, las dos cadenas hidrocarbonadas, quedan del mismo lado. Entonces, el ácido oleico tiene una configuración cis. Esto es muy importante porque lo vamos a ver mucho cuando veamos el tema de lípidos y la configuración de los dobles enlaces de las grasas. Esto, yo les adelanto, es un ácido graso. Es de suma importancia desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Vimos en la primera clase que en los rótulos debíamos buscar, una de las sustancias que debíamos buscar, o grupo de sustancias, eran las grasas trans, solamente, por ejemplo, ¿sí? No solamente, por ejemplo. Lo vamos a ver cuando veamos lípidos, la importancia que tiene la configuración del doble enlace en las grasas, ¿sí? Este es el isómero trans del ácido oleico, ¿sí? Que es el ácido elaídico, que tiene configuración trans. Si nosotros trazamos, dibujamos un plano perpendicular al doble enlace, vemos que las cadenas están de lados opuestos, o que los hidrógenos están de lados opuestos de ese plano, ¿sí? No hubo mayores complicaciones acá. El ácido elaídico tiene configuración trans en el único doble enlace que tiene en su cadena, ¿sí? Fíjense la geometría. El ácido elaídico es bastante recto en la cadena hidrocarbonada, y el ácido oleico tiene esta forma, podríamos decirle curva o truncada, ¿sí? En la cadena, por la configuración cis del doble enlace, ¿sí? ¿Y qué sabíamos nosotros? Que para pasar de uno a otro, para pasar de cis a trans, no podíamos rotar, por ejemplo, alrededor de este doble enlace para que esta cadena quede acá, ¿sí? Había que hacer una reacción química, ¿sí? Romper el doble enlace y volverlo a formar en la configuración opuesta para producir el cambio justamente de la configuración, ¿sí? Bien, entonces por eso decíamos, como a ambas moléculas las separa una reacción química, ambas moléculas son distintas, son sustancias o compuestos distintos. Y por último, acá sí hubo algunos inconvenientes. Tenemos esta molécula en la cual nos dice que identifiquemos con un asterisco los carbonos asimétricos. Acá probablemente van a encontrar una contradicción con todo lo que yo les he venido molestando acerca de las convenciones y las proyecciones de Fisher, pero ¿por qué utilizamos esta representación también? Porque en uno de los libros que utiliza el profe, el autor del libro utiliza esta representación como una proyección de Fisher, ¿sí? El autor está dando información estereoquímica para este carbono, que es asimétrico para este y para este. Lo correcto hubiese sido que esta molécula estuviese representada de esta manera.
Esta es una proyección de Fisher estricta de la D-fructosa, ¿sí? Donde los 3 carbonos asimétricos están representados por el cruce entre los segmentos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchos autores todavía no utilizan las proyecciones de Fisher de manera estricta y van a encontrar moléculas representadas de esta manera, donde los carbonos asimétricos, que se representan con asterisco, todavía los representan explícitamente, ¿sí? Por el contexto, nosotros tenemos que saber que acá hay información estereoquímica, a pesar de que no se están cumpliendo las, no las condiciones, sino las convenciones de las proyecciones de Fisher. En este caso tenemos 3 carbonos asimétricos. Vamos a empezar por el primero. Este carbono, que es el carbono 1, está unido a 2 hidrógenos, por lo tanto no puede ser asimétrico. Este carbono es un carbono sp2. Está unido a este sustituyente, a todo esto, y por un doble enlace a un oxígeno. No puede ser asimétrico un carbono sp2. La asimetría, la quiralidad, la asimetría relacionada con la quiralidad de los carbonos puede aparecer solamente en carbonos sp3, ¿sí? Muchos han marcado que este carbono del carbonilo era un carbono asimétrico, lo cual es incorrecto, ¿sí? Luego pasamos a este. Este carbono está unido a 1H, a un hidrógeno, a esto y a esto. Los 4 sustituyentes son distintos, los 4 grupos de átomos a los cuales este carbono está unido son distintos, entonces este es un carbono asimétrico. Lo marcamos con un asterisco, o en una representación de Fisher no lo escribimos explícitamente y lo dejamos representado por el cruce de la intersección de los segmentos. Veamos ahora este carbono está unido a un hidrógeno, a 1H, está unido a esto y está unido a todo esto. Obviamente ambos, los 4 grupos de átomos, pero fundamentalmente vemos que estos dos son distintos. Por lo tanto, si los 4 sustituyentes son diferentes, este carbono también es asimétrico, ¿sí? ¿Qué dijimos en la otra clase? No me acuerdo si había sido en este turno o en el otro, pero alguien había preguntado, ¿puede ser que las moléculas tengan más de un carbono asimétrico? Y por supuesto sí. ¿Sí? Lo vamos a trabajar mucho en hidratos de carbono. Por ejemplo, que hay moléculas que tienen muchos centros asimétricos en sus estructuras, ¿sí? Bien, y por último, no, en realidad por último no, tenemos este carbono que es el carbono 5, que está unido a este grupo, a este grupo, a este grupo, y a todo esto, otra vez los 4 sustituyentes son distintos, este carbono también es asimétrico, y ahora sí el último es el carbono 6, vemos que está unido a 2 hidrógenos, así que si tiene 2 sustituyentes iguales no analizamos nada más, no es asimétrico, ¿sí? Entonces esta molécula tiene 3 carbonos asimétricos, ¿bien? Una cuestión más que me gustaría aclarar por algún comentario que he visto que han intentado esbozar alguna interpretación de esto en los trabajos, que este carbono sea asimétrico, nosotros no vamos a analizar si este carbono se puede superponer o no con algo, ¿sí? Lo que analizamos si se puede superponer o no es la molécula completa, ¿sí? Esta molécula, que es la D-fructosa, es una molécula quiral. ¿Por qué es una molécula quiral? Porque no puede superponerse o su imagen especular es distinta de ella misma, ¿sí? Nosotros hacemos la imagen especular de la fructosa, ¿sí? Y esa imagen especular no va a poder superponerse con la molécula de fructosa, ¿sí? Entonces, ¿con cuál molécula de fructosa? Y si esta es la D, la imagen especular que nosotros construyamos va a ser el enantiómero de la D-fructosa. ¿Cómo se llama el enantiómero de la D-fructosa? Probablemente lo hayan visto ya en la teoría, deberían haberlo visto. Si no, yo se los voy diciendo, es la L-fructosa. Si nosotros hacemos una representación en 3 dimensiones de la D-fructosa,
y hacemos la representación en 3 dimensiones con el software, por ejemplo, que estuvimos trabajando el otro día, de la L-fructosa, vamos a ver que no se superponen entre sí, ¿sí? Es decir, que si no se superponen, son 2 moléculas distintas. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Lo que vamos a decir es que estos carbonos son asimétricos y lo que no se superpone con su imagen especular es la molécula completa, ¿sí? La molécula de fructosa no se superpone con su imagen especular, que es la L-fructosa, y por lo tanto ambas son enantiómeros entre sí. ¿Bien?